Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Carlos Carmona, estudiante del curso de Computación Gráfica. En el presente video explicaré el desarrollo de la actividad práctica, donde se realizan unos ejercicios de unas gráficas primitivas en Java, con ayuda del entorno de desarrollo integrado NetBeans. Se ha desarrollado una aplicación que consta de 6 ventanas, la cual explicaré a continuación. Inicialmente mostraré el funcionamiento de la aplicación como tal y a continuación se explicará cómo se encuentra estructurada cada una de las ventanas y cómo se encuentra conformado el código para que genere las respectivas gráficas. Iniciamos ejecutando la aplicación como tal. La aplicación consta de una ventana principal, la cual se denomina menú. Tiene la opción de acceder a 5 tipos de gráficas primitivas y tiene un botón para salir. Y podemos ingresar a la opción línea, nos lleva a una ventana en la cual solicita al usuario que ingrese las coordenadas para generar una gráfica como tal. Entonces podemos observar que que se ingresan unas coordenadas x1, y1 va a generar el primer punto de partida de la recta como tal o de la línea, y x2, y2 es el segundo punto donde llegará o a donde se trazará la recta como tal. Damos gráfica y nos muestra ahí la gráfica de la línea. Tenemos la opción de regresar. Vamos ahora a la ventana de rectángulo. La ventana de rectángulo pide un punto de inicio, pide un ancho y un alto para poder generar la gráfica como tal. Entonces vamos a decir que punto de inicio va a ser en 15, con 15, que va a tener un ancho de 300 y que va a tener un alto de 150. Y vamos a generar la gráfica. Entonces acá nos muestra el rectángulo como tal. Regresamos, vamos ahora a la opción de triángulo, nos abre la ventana. En esta ventana nos pide 3 puntos diferentes: x1, que es la primera coordenada, xy2, que es la segunda coordenada, xy3, que es la tercera coordenada, para poder graficar. Entonces, ingresemos unos valores: 90, 20, 20, 140, 140 y 90. Y vamos a dar graficar. Entonces nos muestra la gráfica del triángulo como tal. Regresamos al menú, vamos a la ventana del círculo y esta ya se encuentra programada como tal, o los valores se encuentran ya incluidos en el código, entonces nos genera inmediatamente el círculo como tal. Regresamos y vamos a las imágenes acopladas. De igual forma, los valores como tal ya se encuentran incluidos en el código, entonces nos genera inmediatamente la gráfica en el panel. Regresamos y salimos. Continuamos explicando cómo se encuentra estructurada cada una de las ventanas y su código como tal para generar las respectivas gráficas. La primera ventana que explicaré es la ventana menú, la cual consta de un label que denomina el título de la ventana, 6 botones, los 5 primeros para denominar cada una de los tipos de gráficas primitivas, y un botón para salir. Estos botones, cada uno de los botones han sido editados para asignarle el nombre como tal de la gráfica a la cual nos va a enviar, y segundo, se ha
He editado la variable como tal de cada uno de los botones. Cada uno de los botones se inicia con btn y a continuación el nombre del botón como tal para diferenciarlos. En el código como tal, cada uno de los botones se ha programado la función para para que nos lleve a la ventana correspondiente. El botón línea nos va a llevar a la ventana de la línea como tal. Botón triángulo a la ventana del triángulo como tal. Rectángulo, la misma situación. El botón salir se encuentra programado para salir del sistema. Botón del círculo nos lleva directamente al círculo y el botón de acopladas nos lleva a la ventana de las figuras acopladas. Esta es la ventana principal y a partir de ella es que iniciamos o se inicia la interacción con las demás ventanas y cada una de ellas para una gráfica primitiva determinada. Continuamos con la ventana línea que nos permite generar la gráfica primitiva línea como tal. En esta ventana se encuentra conformada por varios labels. El primer label de ellos para denominar el nombre de la ventana. Tenemos otro label que le indica al usuario como tal el tipo de información que debe ingresar. Tres botones. El primero para graficar y los dos últimos, uno para regresar y otro para salir de la aplicación. Cada uno de estos botones se encuentran programados de acuerdo a la explicación que di antes en la ventana del menú. De igual forma, esta ventana cuenta con 4 cajas de texto. Cada una de estas cajas de texto han sido programadas y han sido modificadas las variables. Como son cajas de texto, se le asigna inicialmente txt y a continuación el nombre de la información que se va a recepcionar en cada una de ellas. Entonces, acá se recepciona la coordenada de x del punto 1, la coordenada en y del punto 1 y acá las coordenadas del segundo punto en x y y respectivamente. De igual forma, esta ventana se encuentra un panel en el cual se va a generar la gráfica como tal. Ahora vamos a observar el código. Inicialmente podemos observar que se han importado una serie de librerías que son necesarias para la ejecución del código. Tenemos acá de que se ha creado una clase pública de nombre gráfica 2D. Tenemos la denominación como tal del objeto. Podemos observar de que se está utilizando la librería de gráfica y iniciamos acá ya iniciamos acá como tal la declaración de las variables. La declaración de las variables, en este caso, x1, y1, x2 y y2. Esta declaración de las variables debe ir acompañada con unas características o con una función para que pueda tomar los datos que se ingresan en las cajas de texto. En este caso, para x1 se dice que el valor debe ser entero y que debe realizar una función de conversión de los valores que se toman y del valor que se va a almacenar en el código como tal. Nos dice que este valor se va a tomar de la caja txt x1 y mediante la función get que nos permite tomar el texto de esta caja y así sucesivamente para cada una de estas variables que se requieren para generar la gráfica.
X1 y Y1 que representan un punto y Y sub 2 y X sub 2 que representan el segundo punto para poder trazar la línea como tal. De igual forma, utilizamos la función setColor que nos permite darle un color a la gráfica como tal. En este caso se encuentra programado, encuentra codificado para que genere un color rojo. De igual forma, con la función setStroke, esto nos va a permitir establecer el tipo de grosor de la gráfica o de la línea. En este caso, el tipo de grosor es de 7.0. Si la queremos más delgada, pues le reducimos, y si la queremos más gruesa, pues aumentamos este valor. Y con la función g.drawLine, establecemos las coordenadas del punto 1 y del punto 2 para que nos trace la línea como tal, o la gráfica como tal. 2 puntos para trazar la línea. Continúo explicando. Acá en el botón graficar tenemos un método que nos permite generar la gráfica. Este método lo hemos desarrollado en la parte final del código. De igual forma podemos observar la codificación de los botones, como se explicó anteriormente. Entonces encontramos acá el método para la gráfica como tal. En este método va a permitir generar la gráfica en el panel. En este caso, el panel tiene el nombre JPanel 1. Los otros paneles han ido cambiando, se les ha ido modificando el nombre: 2, 3, 4, 5, aunque no representan ningún tipo de problema, pero pues para darle un orden a las ventanas, se establece acá el área en donde se va a graficar en el panel, que parte de 1,1 hasta 1000,1000. Entonces podemos ejecutar, y ya con más claridad se va a entender cómo es que se traza la línea mediante el código. Entonces decimos que ingresamos 15 de 15, que es el primer punto, y podemos colocar que el segundo punto sea 50 de 50, y vamos a generar la gráfica. Acá nos traza la gráfica punto 1, punto 2. Observamos que tiene el color que se le ha codificado o programado, un color rojo, y que tiene un grosor de 4. Si aumentamos, pues va a ser más gruesa, y si disminuimos, reduce el grosor como tal. Salimos, continuamos con la siguiente gráfica primitiva, que es el rectángulo. La ventana rectángulo cuenta con una serie de elementos. Cuenta con unos labels, el primero de ellos para indicar el nombre de la ventana, los otros para indicar el tipo de información que debe ingresar el usuario. Cuenta con 3 botones: uno para graficar, uno para regresar y otro para salir. Cuenta con un panel en el cual se va a generar la gráfica como tal, y cuenta con 4 cajas de texto, donde el usuario debe ingresar la información requerida para poder generar el gráfico como tal. Las dos primeras cajas de texto hacen referencia al punto de inicio, o sea, donde donde se va a iniciar la graficación del rectángulo como tal, ingresando las coordenadas en X y en Y. La tercera caja hace referencia al ancho del rectángulo, y la cuarta caja hace referencia al valor que se debe ingresar para el alto del rectángulo. Ahora vamos al código, donde observamos de que se han importado una serie de librerías necesarias para graficar el triángulo como tal, y, y para adicionarle algunas características como el grueso de las líneas, el color de las líneas, los paneles que se van a utilizar, y y los métodos de gráfica como tal. Podemos observar de que se ha creado una clase pública
de nombre gráfica 2D. Esta clase como tal contiene una serie de variables que se han instanciado eh, de enteros, variables enteras. Cada una de estas variables eh, se les ha realizado acá el procedimiento para la conversión de los valores que se toman y el valor que recibe como tal el código. De igual forma tiene la función donde se toma el texto o el valor que se ingresa en la caja de texto. Acá está el nombre de la caja de texto y, y permite el envío de de la información como tal o del dato que se ingresa como tal. Con la función getSetColor nos permite asignarle un color a la línea como tal. Con la función G2setStroke nos permite asignarle un grosor a la línea de la figura como tal. Con G.drawRect es la función que nos permite como tal generar la gráfica y en él establecemos las cuatro variables, las dos primeras que van a indicar el punto de partida del rectángulo y la tercera y la cuarta que nos va a indicar el ancho y el alto de de la figura como tal. De igual forma, esto con la función getColor y g.fill3d nos va a permitir generar un relleno a ese rectángulo como tal. Continuamos acá, vemos que se encuentra programado el botón regresar, que nos lleva nuevamente al menú, el botón salir, que nos permite salir de la aplicación. Y acá encontramos el botón graficar con el método gráfica, el cual hemos desarrollado en la parte final. Este método como tal, esto nos permite generar la gráfica en el panel y establece el área en la cual se puede efectuar esa gráfica. Entonces, ahora podemos ver un ejemplo. Vamos a ejecutar el archivo para tener más claridad. Entonces nos dice que el punto inicial vamos a iniciarlo en 15 de 15 con un ancho de 300 con un alto de 150 y le damos graficar. Nos genera el rectángulo. Entonces acá podemos observar de que el punto inicial fue el punto 15 en X con 15 en Y y de ahí inicia la gráfica del rectángulo como tal, que tiene de ancho 300 y que tiene de alto 150. Entonces, pues tenemos la opción de regresar o salir, pero vamos a salir porque ya explicamos en forma general cómo funciona toda la aplicación. Continuamos con la ventana del triángulo. En esta ventana podemos observar que tiene varios labels para indicar el nombre de la ventana como tal y para indicar el tipo de información que debe ingresar el usuario de la aplicación. Contamos con 6 cajas de texto en la cual se van a ingresar los 3 puntos. Cada par de cajas de texto representa cada una de las coordenadas necesarias para graficar el triángulo. Contamos con un panel en el lugar o sitio donde se va a generar la gráfica, botones de regresar a menú y de salir de la aplicación como tal. Ahora vamos a pasar a observar el código como tal. El código podemos observar que se han importado las librerías necesarias para generar la gráfica como tal. Se ha generado la clase necesaria para generar la gráfica. En esta clase de nombre gráfica 2D podemos observar que se han instanciado seis variables de tipo entero
x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Para cada una de las variables se ha denominado que es de número entero, se debe hacer un proceso de conversión del número que se toma o del número que se ingresa por parte del usuario y el número que toma el sistema como tal. Que este valor va a ser tomado por medio de get de la caja de texto x sub 1 y así sucesivamente para cada una de las variables. De igual forma, esto con la función getSetColor se le asigna un color a la se le asigna un color verde a las líneas como tal y con la función G2.setStroke el grosor de la línea como tal. Eh, Continuamos, se instancian dos nuevas variables, bx o vector x y vector y. Cada uno de estos vectores como tal se le asignan una variable que se han instanciado inicialmente. X sub 1, X sub 2, X sub 3, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. Con la función g.drawPolígono, entonces procedemos a realizar o se gráfica, mediante la cual se genera la gráfica como tal, esto teniendo en cuenta los valores de las variables bx y by. De igual forma, esto con la función getSetColor y getFillPoly se le va a efectuar un relleno al triángulo como tal. Continuamos. eh, Tenemos acá el botón graficar que contiene el método gráfica. El método gráfica como tal se encuentra en la parte final y el botón salir que nos permite salir del sistema. De igual forma, botón regresar con la función que nos permite regresar a la ventana del menú. En la parte final podemos observar el método como tal. El método para generar la gráfica nos establece el área en la cual se va a graficar el, y donde se va a mostrar donde se va a mostrar la gráfica como tal, que va a ser en el pan que que se ha diseñado, que se ha incluido ahí en la ventana como tal. Entonces, vamos a ejecutarlo vamos a ejecutar la ventana para ver el funcionamiento como tal, de acuerdo a lo que se explicó del código. Entonces pide tres tipos, tres coordenadas diferentes, cada una de ellas para conformar un vector como tal. Entonces, iniciamos ingresando las coordenadas 90, 20, 20, 140, 140, 140 y 90. Y vamos a dar en el botón gráfica, el cual contiene el método para generar la gráfica como tal en el pan gráfico. Entonces ahí nos muestra el triángulo como tal. Podemos observar que tiene una línea. Las líneas externas o los vectores externos son de color verde y tiene un relleno color negro. Salimos. Continuamos con la ventana del círculo. Esta ventana contiene un label que identifica el nombre de la ventana como tal, el área de graficación que es un panel, dos botones, uno para regresar y uno para salir. Vamos a ver el código como tal. Podemos observar que deben importar una serie de librerías necesarias para el diseño de la gráfica como tal. Podemos observar de que se ha creado clase, una clase de nombre gráfica 2D
Esta clase como tal, esto trae unos parámetros, esto donde establece que la figura que se genere, en este caso la circunferencia, debe tener un color verde como tal. Debe tener un color verde como tal la línea. La línea que forma esta gráfica debe tener un grueso de 4 mediante las funciones getSetColor y G2setStroke. De igual forma, tenemos la función que nos va a permitir generar la gráfica como tal. El- los dos primeros valores hacen referencia a la coordenada de inicio o el punto donde se va a iniciar la gráfica como tal. Y los dos valores siguientes hacen referencia al alto y al ancho de la gráfica como tal. Y esta gráfica se programó de forma más sencilla porque ya los valores vienen incluidos en el código como tal. Entonces no requiere de que el usuario de la aplicación ingrese el valor. De igual forma, eh, tiene programadas funciones que va a permitir rellenar el óvalo o el círculo como tal de color rojo. Continuamos. Eh, como esta gráfica como tal no tiene ningún botón que genere la gráfica, entonces tiene dos métodos. O el primero o el que viene predeterminado, que es para iniciar la ventana como tal. Y el segundo método, que es el método de gráfica, que es el cual nos permite generar la gráfica del círculo. En este caso, el método para la gráfica se encuentra en la parte final, donde establece los parámetros del área donde se va a realizar la gráfica. Parámetros como el área en donde se va a efectuar la gráfica, el nombre del panel en donde se va a efectuar la gráfica o donde se va a juntar la gráfica como tal. Y entonces podemos ir al círculo como tal para observar que automáticamente tan pronto se abre la ventana se genera el círculo porque ya trae la información incluida en el código y viene predeterminado para que tan pronto se abra la ventana genere la gráfica en el panel. Podemos observarle que tienen relleno color rojo y que la circunferencia es de color verde. Si nosotros allá en en la función donde se establece el grosor de la línea, pues podemos aumentar o disminuir el grosor de la línea. Salimos. La última ventana hace referencia o nos va a mostrar las imágenes primitivas acopladas de acuerdo a la propuesta que entregan en la guía. Entonces contamos con un label que identifica el nombre de la ventana, dos botones, uno para regresar al menú principal y uno para salir, y un espacio o este panel como tal, que es el espacio donde se va a generar la gráfica. Vamos al código, donde observamos de que se han importado una serie de librerías necesarias para poder generar la gráfica como tal. Y para algunas características complementarias, como por ejemplo el grosor de la línea, el color. Estas librerías de Graphy y Graphy 2D son las que se requieren para poder generar los gráficos primarios. JPanel, para trabajar sobre el panel o los paneles que se adjuntan para generar la gráfica como tal. Podemos observar también desde que se ha creado una clase pública de nombre gráfica 2D y que, y que se ha generado o que se le han dado las instrucciones correspondientes para poder generar estas gráficas. Entonces iniciamos acá
indicándole a la aplicación de que de que todas las líneas que se vayan a realizar van a ser de color negro mediante la función g.setColor y mediante la función g2.setStroke le estamos indicando a la aplicación de que las líneas deben de ser de un grosor de 1.0, muy diferente a las líneas que hemos realizado, al grosor de las líneas que se han realizado en las anteriores gráficas, que son de 4, de 5, son más gruesas. Esta línea va a ser más delgada y va a tener un color estándar que es el color negro. Entonces, se inicia o se, se dan las indicaciones al sistema para que genere un rectángulo. Este rectángulo como tal, esto tiene que partir de de la coordenada 35 en X con 55 en Y y va a tener un ancho de 300 con un alto de 150. De igual forma, vamos a trazar en la parte interna de ese rectángulo tres líneas. Estas dos líneas estas dos funciones van a permitir graficar líneas que lo cruzan de esquina a esquina realizando una cruz interna y esta va a permitir que se haga una línea partiendo el rectángulo en dos. De igual forma, esto lleva una serie de óvalos en la parte interna como tal, donde a estos óvalos van a cambiar a color azul con la función g.setColor. Entonces observamos de que hay cuatro, que va a tener cinco óvalos. Se observa que los cuatro primeros son óvalos pequeños porque tienen 40 y 40 de alto y de ancho, 40 y 40, y el último tiene 60 y 60 de alto y de ancho. Y entonces, esto van a ser cuatro óvalos pequeños y uno un poquito más grande. Tenemos también acá las coordenadas donde se va a iniciar la graficación de cada uno de los óvalos y de acuerdo a la ubicación del rectángulo como tal, para que se acoplen las imágenes. Una vez se abre la ventana, esto se cuenta con dos métodos, un método predeterminado que inicia el componente de la ventana y se le programa o se codifica un segundo método, el cual indica que tan pronto se abra la ventana, también se va a generar la gráfica como tal, de acuerdo a las dimensiones y a las características que se han programado previamente. Este método de nombre gráfica esto lo desarrollamos en la parte final de la ventana, en donde el método se le dan unas características particulares para que genere una gráfica en un área de trabajo, en este caso relacionada con el panel que se ha programado. Esto se indica el nombre del panel, que es el panel 5. Se le indica de que ese gráfico que se genere se debe apuntar a ese panel y se debe pintar como tal. Entonces vamos a ejecutar como tal la ventana para observar el funcionamiento. Entonces observamos la gráfica acoplada como tal. Entonces vamos a observarle que las líneas y el rectángulo y las líneas que conforman el rectángulo, la figura del rectángulo son de color negro. Son de color negro. Que el grosor es mucho más delgado que los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces este tiene un grosor de 1.0. Vamos a observar de que el rectángulo dice que inicia en coordenadas 35 con 55, 35 en X con 55 en Y. Este es el punto de origen. Y Las, y los dos siguientes valores hacen referencia al ancho, que son 300 de ancho, y 150 que es de alto. Entonces ahí
se genera el rectángulo como tal, con las indicaciones o la información que se encuentra incluidas en el código. Nos dice también que debemos trazar 3 líneas. Entonces tenemos estas 2 primeras líneas que son las que forman que forman como la X. Esta línea como tal dice que inicia en 35,55, o sea que corresponde a esta coordenada, y que finaliza en 335, que está coordenada con 205. ¿Por qué 335 con 205? Porque son 300 que tiene de ancho el rectángulo con 35 que se le suman del espacio que hay de 0 al punto de origen del rectángulo. Lo mismo para Y. Tiene 150 de alto y a este punto, al punto 0 en Y, tiene 55. Entonces, por eso va esta coordenada 335 que va en y 205 corrijo, 335 que va en X y 205 que va en Y. Parte de 0, acá llevamos 55 y acá son 150 para 205. La misma para la tercera línea nos dice que iniciamos con punto de 35 en X con 205 en y finalizamos acá y se finaliza con 335 en X con 55 en Y. Para graficar la tercera línea, entonces se dice que es la parte central o la mitad del rectángulo como tal, que este rectángulo es de 300, entonces la mitad 150, eh, 150 más 35, entonces son 185. Esta es la 185 en X con 55 que tiene en Y. Y lo mismo acá en la parte inferior. Entonces ahí ya tenemos rectángulo y las 3 líneas como tal. Entonces a continuación seguimos con la circunferencia o con los círculos. Tenemos una función que le cambia el color a azul con g.setColor y tenemos 5 círculos como tal, 4 en los extremos y uno en la parte central. Los de los extremos tienen la misma medida, son más pequeños, el central es un poquito más grande. Entonces, decimos de que el primer círculo inicia las 2 primeras coordenadas, son el punto de inicio de la circunferencia como tal, y los 2 siguientes hacen referencia al ancho y al alto como tal. Entonces decimos de que estos círculos son de 40 por 40 de alto y de ancho. Y en este caso, el primer círculo que estamos graficando inicia en 35,55. 35,55. El segundo inicia en este punto. En este punto inicia la gráfica, que correspondería a 35,165. El tercer, el tercer círculo iniciaría en este punto con unas coordenadas de 295,55, 295 en X con 55 en Y. Y el cuarto círculo pequeño iniciaría en la coordenada que queda ubicada aproximadamente en este sitio, que sería 295, que en X equivale al de la parte superior, y en Y serían 165. Entonces ahí tenemos los 4 círculos con un alto y un ancho iguales. De igual forma contamos con un círculo central de 60 por 60, alto y ancho, un poco más grande. Las coordenadas de inicio de graficación de este círculo como tal
corresponden a 155 en X. 155 en X que corresponde más o menos a este punto. Y con 100 en Y, con referencia a 0 a 100, que corresponde más o menos a este punto como tal. Y ahí obtenemos el último círculo como tal. Salimos. Muchas gracias por la atención prestada al desarrollo de la presente actividad y del presente video.